Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes para todos, para todas las personas que nos empiezan a ver. Esperamos unos minuticos a que la gente se empiece a conectar. Vamos ya con nuestro segundo espacio en el marco de este Festival de Artes y Pedagogías Virtuales entre lo análogo y lo digital y estamos desde La Chispa muy contentos y contentas de contar con una organización bastante cercana, con la cual hemos compartido bastante tiempo, amistad, que hemos intercambiado bastante acá en la Casa Cultural La Chispa, que es Triade. Bien, como que esperando a que nos vamos conectando, como saludarles. Acabamos de pasar el primer taller del Festival de Artes y Pedagogías Virtuales. Empezamos con el taller con Juan José Macía, que quedó grabado para la gente que quizá no pudo estar, que vaya y lo consulte dentro de unos mesecitos cuando lo publiquemos con un librillo que sacaremos las memorias de este festival, donde estará también, digamos, este espacio, este bonito encuentro que tendremos con los compañeros de Triade. Y bien, pues yo me encuentro muy feliz de estar compartiendo como este escenario virtual, si lo queremos poner así, con Sebastián, con Camilo y con Mauricio. Bien, nada, sin darle como más espera, pues bueno, Sebastián, Camilo, Mauricio, pues les dejaría que se presenten, pero con una pregunta que me gustaría que respondiéramos entre los cuatro. Y lo primero es como, ¿qué es Triade? ¿Cómo surge Triade? ¿Dónde queda Triade? ¿Dónde queda ya Triade? Y últimas, como que nos cuenten un poquito de anécdotas de lo que queremos saber y la chispa, pues que nos importa mucho lo que ustedes vienen haciendo hace bastante tiempo. Entonces, nada, el que quiera empezar. Pepi, arranque usted que es más viejo aquí. Listo, no, el nombre viene del origen mismo y es que en principio fue un parche de tres panas, ¿cierto? Uno de los cuales todavía está ahí firme. El otro, eso fue como antecitos entre 2007, 2009 más o menos, eran parche de tres locos que se sentaron a leer la obra completa de Charles Bukowski. Se la leyeron pues todos los libros, las novelas, todo ese cuento y se lo bebieron. Muy importante eso, se lo bebieron, ¿cierto? A finales de 2008, empezando 2009, quedaban dos de esos tres miembros iniciales y nos invitaron a otro combo. En ese momento yo tenía una compañera, ella me dijo, hey marica, me invitaron a un parche y yo me le pegué. Tiempo después ella se abrió, yo continué, entonces fue como a principios de 2009. Y el nombre tiene que ver, como iniciaron tres, los tres tenían como intereses en la escritura, pero como por vertientes diferentes. Hay uno que escribía de una manera quizás muy simbólica, otro muy real, otro muy imaginario, era algo como así. Entonces, por eso como el nombre de Triade. Pero ya cuando entramos en 2009 sí le dimos como solidez a ese nombre y pensamos en un círculo, perdón, en un símbolo que se llama el nudo Borromeo, y el nudo Borromeo son tres círculos que confluyen en la mitad. Digamos que quienes llegamos somos esa confluencia del nudo. Y parce, de ahí para allá, el primer encuentro fue en un bar, no consumimos licor, somos una corporación donde no se consume licor, mentiras, y esa vez nos sentamos a leer un cuento de Bukowski, eso fue, nosotros nacimos en La Moviola, ahí en el Parque Obrero. Nos sentamos a leer un cuento de Bukowski un martes y empezó a volverse como un hábito. Seguimos encontrándonos cada vez como leyendo cosas distintas, íbamos recomendando y se nos fue creciendo el grupo. Y empezaron a llegar historiadores, que un parcero psicólogo, que una amiga ama de casa, que otro parcero músico, papá. Y entonces todo el 2009 leímos muy duro a la lectura, a veces lo acompañamos con algunas cervecitas, a veces más. Y empezando 2010 fue que dijimos, no, venga, es que esto ya se nos creció, esto ya no es solo un parche de lectura, aquí hay algo más y ya empezamos a montarnos en el cuento de ser corporación, ¿cierto? Porque ya había como mucho con qué trabajar. Nos constituimos como corporación en 2010 y en 2011 hubo algo fundamental y es que en Itagüí,
nos dieron éramos como, ¿cómo decir? Como el operador logístico de una cosa que llamaba Arte y Cultura en Barrios y Veredas, algo así creo. Entonces nosotros debíamos garantizar la logística de unos eventos en todos los barrios y las veredas de Itagüí. Y el cuento con todo esto fue durante el año 2011, nos permitió como pagarnos y dejar un billete ahí importante. Compramos unos equipos de sonido que fue los que empezamos a alquilar y empezamos a generarle como algún dinerillo. Y ya en 2013 teníamos esa plata desde el 2011 que dijimos, marica, vámonos para una casa. También porque el director de la Corpo, el director emérito histórico y que siempre hace el director así no está en los papeles, tuvo unos hijos, tuvo mellizos. Y entonces ya era un poco complejo por el espacio. Es decir, era la casa de él. Él tiene además otra hija. Cuando esta hija iba, perdón, a la casa donde teníamos todas las cosas, era en la pieza de ella donde teníamos todo lo de la corporación. Entonces ella buscaba como por dónde entrarse hasta llegar a una cama. Es decir, ya estábamos como invadiendo un poco el espacio. Ahí fue cuando decidimos como montarnos en una casa en septiembre del 2013. Es decir, en este momento estaríamos cumpliendo los 7 años en la sede. Y bueno, ahí sí le doy la palabra al negro pues para que continúe la historia. Él la conoce más también de aquí, del 2013 para acá. Bueno, pues, mi nombre es Sebastián Pérez. Soy sociólogo de la Universidad de Antioquia y bueno, cineasta, con una formación más, digamos, como de corte popular, empírica. Yo llegué a Triade en el 2013, exactamente, pues como que mi vinculación está justo cuando se inaugura la casa, pues cuando se logra alquilar el espacio. Eh, yo venía de unos procesos comunitarios en San Antonio de Prado, de, de estar en procesos de comunicación comunitaria, también un espacio con sede, pues como con un lugar de trabajo. Eso, digamos que se presentaron algunos inconvenientes, especialmente como financieros, eso llevó como a que se dieran pues como algunos problemas personales y bueno, veo que cerca pues como a mi casa se da la posibilidad de crear este espacio. También tengo que decir que conocía pues obviamente la corporación antes por amigos y por familiares, pues estaba Mauricio y estaba Darío ahí en la corporación, dos de mis primos. Entonces yo me acerco a la casa y bueno, ahí empieza ya como una labor distinta. Creo que la casa le posibilita a la corporación pensarse otro tipo de actividades, entre esas pues como poder tener un espacio como de café bar con el cual sostener el espacio. Eso pues digamos que un espacio de café bar no solamente es el asunto de darnos el gusto de tomarnos las cervezas en compañía, entre amistad, sino también pues como la posibilidad de generar otras actividades alrededor de esa parte más como de los eventos culturales. La casa empieza pues a tener ese espacio con el cual trabajar, ahí se empiezan a dar una serie de talleres, se empieza o bueno, más que también empezar, algunos ya digamos que se logra desarrollar como con mayor fuerza la parte del teatro, se lanza pues como el cineforo, que es como de las actividades pioneras del espacio, que es el cineforo Pedro Manrique Figueroa. Le colocamos el nombre así, o se lo colocaron pues realmente pensando en el personaje de la película de Tigre de Papel de Luis Ospina, que digamos que es un personaje que logra recorrer toda la historia política de Colombia. Está como en las movilizaciones de los 20, está en las movilizaciones de los 30, les toca toda la parte del 48, después le toca pues como enfrentar todo lo que es el Frente Nacional, está como en la movida de todo el movimiento del auge guerrillero en los 60, y así. Entonces como que quisimos darle el nombre de un personaje que conoce Colombia, ¿cierto? Al cineforo. No solamente eso, pues como lo decía Mauro, pues Triade nace muy ligado a un asunto más con la literatura, con el leer y escribir. Eso permite entonces que en el espacio se puedan dar encuentros para desarrollar eso, ¿cierto? De seguir con el círculo de escritura y lectura. Y bueno, eso nos fue llevando ya como a otras actividades, a pensarnos ya, digamos, como más
después de que ya tenemos como el espacio consolidado, a pensarnos más como eventos grandes, pues como tipo festivales. Entonces empezamos a tener actividades como Tómate tu espacio, la posibilidad de intervenir algunos lugares de la comuna. Después nos vinculamos como con otros procesos ahí en el sur del Valle de Aburrá y empezamos a hacer pues como unos eventos que llamamos como Toma la 3, que era como unas tomas culturales a la Comuna 3, que era donde quedaba nuestra casa. Y bueno, eso se fue como transformando, ya se convirtió como en una toma más como al sur del Valle de Aburrá. También surge el Festival de Música de Autor, que es el Festival de Surrealismos, pero también se hizo Festival de Música Andina, el Festival de Cine, más los proyectos que lográbamos desarrollar, pues ligados algunos como a la Alcaldía de Itagüí, al Ministerio de Cultura, que nos permitían pues como tener una agenda cultural. Tratamos de que fuera al menos semanal. Yo creo que la casa empezamos a abrirla jueves, viernes, sábado, domingo. eh, y pues al principio digamos que estaba como el entusiasmo, la moral, la goma pues de tener una casa y ya sabemos que eso no era tan fácil abrirlo tantos días y terminamos es con como que los viernes y los sábados eran como los días más movidos, pero la casa permanecía pues abierta en semana como a otras actividades. Pues para mí, por el momento en el que llegué a Triade, Triade pues para mí es una corporación inicialmente, una corporación cultural que tiene pues como lema un espacio para la transformación y las artes, un espacio para la formación y las artes, formarnos alrededor de lo creativo, intervenir, transformar y bueno, hacer arte. Pero bueno, ya digamos que en términos también simbólicos, Triade era para nosotros como casi como espacio físico, un lugar, un punto de fuga, ¿cierto? Era el lugar, era como la casa con esa familia que no es, digamos, propiamente de sangre, pero sí es el lugar de encuentro con los parceros. Y bueno, pues yo le decía, pues Mauro estuvo como en esa parte inicial, yo digamos que estoy como en la parte intermedia y bueno, no sé, Cami, que es como esa nueva generación, pues como que simboliza o que es Triade para Cami. Hola, mi nombre es Camilo Tálvaro. Sí, como lo dice Sebas, yo llego pues en en los últimos tiempos, hace más o menos 5 años llego a la corporación y llego como público, ¿cierto? Empiezo como público a participar de los espacios y llego al grupo de teatro, empiezo con el grupo de teatro y con un grupo comunitario que hacía parte de la corporación, el grupo comunitario Matices. Eh, yo empiezo a partir de ahí de la corporación y ellos se van volviendo y me van incluyendo a mí en ese círculo de trabajo de ellos e incluso yo también después de completo mi mayoría de edad empiezo a trabajar, a ser parte del equipo de trabajo del bar, empiezo eh, a acompañarlos con el trabajo, incluso empiezo también a estudiar música. De la corporación me queda como esa influencia pues de las ganas de crear y hacer arte, ¿cierto? Y me motivó a estudiar música, que es lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿cierto? Como dice Sebas, la corporación o la casa y se vuelve como ese punto de encuentro donde podemos estar todos juntos para crear y hacer. Listo. Bien, muchas gracias, muchachos. ¿Hay algo antes de pasar a la siguiente pregunta o el siguiente momento que yo tenía para ustedes que me llama mucho la atención de la intervención de Mauricio? Y es que no parece como un recorrido muy natural de las cosas cuando cuentan que Triade nació leyendo cuentos de Bukowski en un bar y termina siendo una corporación. No parece como un camino muy natural que digamos, ¿cierto? Como que no se relacionan de primera instancia que uno la piensa. A mí me gustaría como de pronto explorar un poquito eso y que obviamente desde las diferentes perspectivas, porque Mauro lleva más tiempo, porque Camilo lleva más poco tiempo que Sebas está como intermedio ahí,
¿Qué cambios hubo ahí? Quizá muchos de los proyectos culturales que tenemos, revistas, centros culturales, demás, como que persiste esa duda y bueno, ¿será que esto sí nos sirve? ¿Será que no nos sirve? ¿Será que es posible plantearse esto como un proyecto de vida? Y a veces lo primero que aparece en primera instancia es decir, hagamos esto como una corporación o cualquier otra figura jurídica. Me llamó mucho la atención como ese camino de Bukowski en un bar hasta Corporación Triade. No sé si podrían expandir un poquito más acerca de esos cambios que hubo, si en verdad hubo cambios para bien o para mal, o que quedó, que se perdió. Claro. Empiezo entonces con una anécdota muy pequeñita y es que hacia el año, fue negro, ¿cierto? En 2014 que llega el Freire y casi hasta el final de la casa estuvo el preuniversitario Paulo Freire. Una de las personas que fue parte del Freire, ya no está en él, está haciendo el doctorado en Brasil, que es Liz, nos regaló un cuadrito de Bukowski, y ese cuadrito, hasta que nos trasteamos, estuvo ahí colgado al lado del bar. Entonces, digamos que el origen permanece, ese personaje todavía nos acompaña. Yo creo ahí que el cambio, obviamente, pues lo conté así como grosso modo, el cambio se debió a la gente que empezó a llegar. Porque resulta que cuando en 2009 nos encontramos a leer en la Moviola el cuento de Bukowski, que no recuerdo cuál es, por ahí debe estar el dato, empezamos personas que solo veníamos de grupos literarios. Es decir, Nelson Rivera, que siempre ha sido como el director, Darío González, Edwin el Toro, pues, el Flaco, mi persona, Felipe Piedradita. De esto, y Natalia, mi compañera, de estos el único que hacía algo distinto era Felipe, que era artista plástico. Felipe estuvo pues un tiempo, es decir, empezamos en 2009, en 2013 ya Felipe no estaba cuando teníamos casa, entonces él estuvo fue como 3 añitos. El cuento fue que después empezó a llegar gente que además de la carreta, o estar encarretados por la literatura y de pronto por escribir ocasionalmente, tenían otras vocaciones. Llegó Gabriel Valencia, que es un músico que habíamos conocido en una tertulia con su compañera. Después llega Leonardo, que es historiador. Después llega otro pelado que estudia filosofía. Varios. Bueno, la primera sede como tal fue la casa de un artista plástico, que pues está vivo por ahí, es un loco de Itagüí. Entonces ya la cosa no era solo leer, sino que había como otras posibilidades. Entonces dijimos, venga, ya somos un grupo, estamos parchados, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí fue cuando empezamos a hacer actividades en el barrio San Agustín, que queda ahí, es un barrio muy pequeñito al lado del complex en Ditaires. Es casi que ese barrio es una cuadra en realidad. Esa cuadra, en realidad nacimos ahí como proceso más grande en esa cuadra, porque el resto del tiempo era en la casa de Nelson, donde estuviera viviendo. Estuvimos mucho tiempo donde Willy y siempre había como un montón de pintura de cosas y empezamos a hacer actividades en ese barrio. Entonces diga, bueno, vamos a hacer una tertulia, pero entonces sacábamos cuadros de Willy y los poníamos en caballetes en la calle. Hacíamos lectura, por decir, de poemas o yo qué sé. Invitábamos amigos músicos, entonces ya teníamos ahí como 3 posibilidades. Después, un artista de Itagüí que se suicidó, para que el año pasado, hace 2 años, nos permitió hacer uso de una máquina que él se había craneado para pintar, que la llamamos el enchonchamoscos. Entonces en el enchonchamoscos lo que hacía era un motorcito que hacía girar algo y ahí arriba había una hoja, ¿cierto? Entonces los niños tiraban pintura y cada figura era completamente distinta. Como cosas como esa empezamos a hacer y vimos que como que no estaba funcionando la cuestión. Ahí fue donde empezamos a pensarnos como una cosa más grande. Y hay un taller que nosotros tuvimos un tiempo, que lo ejecutamos varias veces, que se llamaba, bueno, ahorita recuerdo el nombre. En todo caso, fue un taller que montamos en el cual hacíamos que la gente pasara por, digamos, las artes que teníamos. Entonces hacíamos un ejercicio de lectura, después un ejercicio breve de escritura, algo con teatro, porque también empezó a llegar gente de teatro. Hacíamos algo de música y después como un pequeño montaje donde conjugábamos todo. Entonces, como que, marica, esta cosa no está funcionando, ya que nos vamos a quedar parcheando acá en el barrio, vamos a hacer otra cosa. Entonces empezamos a conversar y apareció como esa figura de ser corporación, porque dijimos, venga, es que a nosotros, aparte de parchear, nos interesa que esto, pues, como algo de sustento, yo qué sé.
Y eso fue entre 2010, la segunda mitad, empezando 2011, y casualmente, fue puta, nos hacemos corporación y nos sale ese contrato con el municipio. Y, ay, marica, esto es posible. Ejecutamos eso y después también una cosa que se me olvidaba de ese inicio antes de la casa y era como esos festivales del libro que hacíamos en Itagüí. Ahí entre el Parque Obrero, el Parque Brasil, la Cámara de Comercio. O sea, entonces invitábamos libreros de la Bastilla, hacíamos eventos, ¿está? Entonces eso es un poco ahí como para complementar. Sí, yo creo que Mauro apunta a algo pues importante, Duque, como para entender como, digamos, como la transformación, si se quiere, pues uno ligado como a las personas que empiezan a ingresar como a la corporación, a acercarse como a ese círculo inicial, a proponer también como otras miradas desde lo artístico, y yo creo que nunca se abandonó obviamente el origen, ni siquiera por el asunto de la lectura, ni por el asunto de cómo nace también. O sea, creo pues, que esta apuesta nace muy ligada como un asunto de la bohemia, si se quiere, del encuentro alrededor también como de la tomada de cerveza y demás. Eso permanece en la casa, creo que eso nos llevó a que fuéramos una corporación como muy unida, muy mística, pues que le dábamos como mucha prioridad al encuentro, ¿cierto? Nuestras reuniones eran más un parche o son pues más un parche que la propia reunión. Y a lo que voy es esas otras personas que empiezan a entrar, empiezan a darle, yo creo que el nombre que tiene después, o sea, triade poliartístico, hablar de las múltiples formas de hacer arte y yo hablo más como de la parte en la cuando yo llego, ¿cierto? Justo cuando yo también ingreso a la corporación, meses antes, días, pues no mucho tiempo, también ingresa el Coco, Alejo, y a partir de ahí es como que empieza un poco más, por ejemplo, a tener cabida la parte de cine en la corporación, a pensarnos como esas cosas, pero lo que decía Mauro, pues había gente que también le pegaba duro a la música, entonces no solamente era eventos pues como musicales, de promoción de música, digamos, sino que también era al asunto de hacer música, eso llevó incluso pues también como lo que plantea un poco Cami, a que muchos terminaran muy metidos en el asunto musical. Y incluso quisiera como poner un ejemplo ahí para entender que más que una transformación es como un complemento, pues, o bueno, se juntan varias cosas. El Festival de Cine, por ejemplo, que logramos hacer dos versiones presenciales, estaríamos como en el montaje de la tercera. Eh, el Festival de Cine Imaginero intentó juntar lo que fue los festivales de poesía que venía teniendo Triade como corporación y juntarlo con el cine. Entonces era un asunto de poder hacer un festival donde se mezclaba como el cine y la poesía como una apuesta de crear imágenes, como una apuesta de hacer metáfora ante la vida y era como seguir interviniendo, seguir leyendo, seguir yendo al barrio, a la calle con poesía, pero también llegar pues como con otras formas narrativas como lo es el cine. Incluso Sebas, ahí me permito decir algo, y es que me pongo a reflexionar en este momento mientras hablaba sobre ese asunto de los relatos, y es que mientras uno va contando, ¿cierto? Le van llegando cosas. Hay un asunto muy importante y es que quienes llegamos inicialmente a formar ese parche en 2009, veníamos como con un sinsabor de otros procesos de lectura, como que queríamos una cosa diferente. Entonces decir, no llegamos como con una pretensión de queremos montar un parche de lectura y no que llegamos, eso fue lo que inicialmente pasó y ya después se nos fue creciendo. Es decir, nosotros siempre como que nos dejamos sorprender. Por ejemplo, cuando llegamos a la casa teníamos algo de música, algo de teatro más o menos, artes plásticas y literatura, ¿cierto? Como esa idea inicial. Pero marica, después llegó los que hacían cine, pues bueno, metámosle algo al cine. Después llegó un preuniversitario, tenemos un preuniversitario. Entonces, como que siempre desde el inicio nos estamos dejando sorprender, es decir, sí tenemos como unos gustos y que son unas preferencias, pero las cosas se han ido como dando. Entonces, llegó alguien que hacía otra cosa, pues bueno, hágale. Entonces ya después el Coco se montó en la película de la huerta. Pues marica, metámosle la mano a la huerta. Después un parcero, ay marica, quiero hacer un graffiti atrás. Haga un graffiti atrás.
Pues no es el extremo relativismo de que hagamos lo que nos cualquier maricada, no, pero sí como que nos dejamos sorprender. Yo creo que pues ahí puedo aportar a lo que dice Mauro, era como estábamos en la casa siempre a la espera de que el arte nos llegara, de ver cómo esa diversidad artística o lo que podía aportar cada una de esas almas que llegaran pues a habitar la casa, que llegaran a acompañarnos, a compartir el espacio pues que habitábamos nosotros y que nosotros íbamos asistiendo, ¿cierto? Porque cuando yo llego a conocer como toda esa diversidad que ellos ya tenían reunidos, a conocer esos distintos tipos de personas y esas distintas formas de crear que tenían cada uno o que tienen cada uno. Bien, bueno, antes, primero que todo, agradecerles por esta historia fascinante. Pues yo creo que muchos y muchas de quienes habitualmente estábamos en Triade, en la casa, pues, allá en Itagüí, no conocíamos tan a profundidad esa historia tan bacana que ustedes tienen y tan apasionante y mística, diría yo, en últimas, como uno de ustedes dijo ahorita. Bueno, antes de tirarles como el segundo momento que me gustaría, que acá en la chista pues nos gustaría conocer un poquito de Triade, saludar a la gente que va comentando, a Sergio Cardona Ospina, a Nelson Rivera, que ustedes lo nombraban, al Flaco Porras, que también nos manda saludos. Bueno, muchas gracias a la gente que se va conectando, a la gente que apenas llega. Estamos con Casa Triade, estamos en el marco del Festival de Artes y Pedagogías Virtuales de la Chispa, tenemos programación todo el día, hoy y mañana, para que caigan. Ahorita les hablo un poquito más de eso, pero bueno, siguiendo con la historia de Triade. Compañeros, ahí digamos que los relatos de ustedes como que la presencialidad o el contacto humano, o la reunión, la amistad física directa y los vínculos humanos tal y como deben ser, pues como que está siempre presente. Cuentan de sus reuniones, cuentan de cómo surgió, cuentan, digamos, todo y buena parte uno se imagina a Triade como el sitio de encuentro, pues al cual uno cae también. Nos gustaría saber, pues digamos que porque es algo que nos ha afectado a todas las organizaciones que hacemos parte, digamos, o que buscamos promover arte y cultura para la transformación en el Valle de Aburrá. Pues esta cuestión de la pandemia en el segundo trimestre del año y el cierre pues indefinido en una parte de los sitios de encuentro que apenas medio se está recuperando y que sin lugar a dudas, y no lo digo yo, pues ni lo decimos en la chispa, ni lo dicen las organizaciones culturales, sino que pues, la dice la Unidad Macroeconómica de la Universidad Nacional, el sector de arte y cultura fue el sector que peor le fue en ese segundo trimestre del año y fue el que tuvo una contracción del menos 37%, algo así. Y el caso, muchas de las organizaciones nos ha ido bastante mal debido al cierre de los espacios. A mí me gustaría saber, digamos, cómo impactó esto a Triade. Creo que muchos de quienes nos ven saben que ustedes tuvieron que darle una pausa a la casa. Y no obstante, uno les ve y siguen muy activos, sacando videos muy buenos, por cierto. Vi alguno acerca del ciclo de cine que venían trabajando, los talleres, con varios proyectos. Bien, me gustaría saber cómo les ha impactado a Triade en términos de las estrategias que manejan, en términos, claro, del espacio físico. Bueno, ¿cómo ha impactado a Triade esta situación extraña pues que seguimos viviendo? ¿Quién arranca? Yo creo que Cami debería empezar a decir qué significa para Camilo no tener casa en estos momentos, por ejemplo. O sea, porque a la final Cami era de los que últimamente más se mantenía en la casa. Bueno, pues empezar por decir que no tenemos pues eventos públicos, que era la parte que yo más acompañaba. Yo me encargaba como del montaje, el manejo de los equipos y eso empieza pues ya a significarse que yo iba a estar pues quieto en los aspectos en los que más aportaba de la corporación, ¿cierto?
No solo nos afectamos nosotros, también se vieron afectadas nuestras mascotas, el Hanky y el Alupe, pues que la perdimos días antes de tener que encerrarnos pues por la cuarentena. El Hanky es ahora mi compañero de habitación. eh, y perdimos, pues también nos afectó tener que salir de la huerta, que fue un proceso que también tuvimos, que estuvimos trabajando entre todos, teníamos unos árboles pues hermosos que nos sustentaban ahí cositas. Y no, sí, es una inconformidad pues para todos tener que deshabitar y perder las costumbres pues que teníamos de trabajar en un lugar fijo, pero yo creo que hemos podido conseguir la forma de hacer algo al respecto pues en cuanto a lo que nos movemos pues el arte, seguir llevando esos conversatorios, los conciertos que también pudimos hacer virtuales. Yo creo que este año empezó como con señales muy violentas, ¿cierto? Yo creo que el negro y yo hemos estado muy pendientes de eso y el negro está sonriendo incluso porque sabe que voy a hablar sin decirlo. Y es que la muerte de la gata fue una cosa muy loca. Es decir, esa gata nos la llevó un amigo, él mucho tiempo después lo confesó, él la encontró en la calle y la metió un día a la casa, un día estábamos en el café cuando hay marica un gato. Y la gata lloraba mucho. Entonces, bueno, no sabe, bueno, la dejamos igual en la casa y al tiempo se volvió a embarazar. Lo que pasa era que ella había, como que había tenido los hijos y la habían separado. Yo no sé qué había pasado, después se volvió a embarazar y nacieron 6 gaticos. Dejamos solo uno, que es el que en este momento está con Camilo, que incluso es que las historias son circulares. Ese gato se llama Hank por un alter ego de Bukowski, ¿cierto? Hank Chinaski. Y entonces, cuando pasa lo de la gata, ¿cierto? Ya estaban como empezando esto, unas situaciones particulares en la casa, como con cosas que no estaban funcionando. Pasa un man en una moto a toda, nos aporrea a la gata y pues se muere. Entonces el negro y yo como que, marica, ¿qué está pasando? Y claro, en ese momento no estábamos tan juntos, tan cercanos dentro de la corpo, pues en algunas cuestiones, y pum, llega la cuarentena, y pues, puta, ¿qué está pasando? ¿Sí o no, negro? Ujú. No, yo creo que Pepi lo menciona muy bien, o sea, creo que es un año que arranca muy violento, pues como con esas cosas, la pérdida de Lupe, creo que recién también la estamos como haciéndole el duelo, pues porque como que sí denota muchas cosas, ¿cierto? Algunos hemos conversado que pareciese que ese fue como el momento en el que, digamos, se nos derrumban muchas cosas, pues la gatica siempre había tenido un vínculo social, o sea, ella se relacionaba con el barrio, gente que le sacaba comida en varias partes, o sea, ella como que circulaba, no entendemos muy bien cómo fue el accidente, es extraño pues porque como le digo, la gatica había logrado también como conocer un poco la calle, pero bueno, nos pasa esto, viene el asunto de la cuarentena, pero yo también creo que hay algo importante para entender como lo que nos pasó este año, y es que también estábamos en cambio de administraciones municipales, entonces veníamos como con unos acuerdos muy claros con la alcaldía de Itagüí, veníamos también como con unas claridades con el Ministerio de Cultura y como que arranca esa incertidumbre de, bueno, la alcaldía está, no está, el ministerio aparece, no aparece, cuarentena, encierro, como que bueno, y miremos entonces volver, creo que Mauro lo recoge muy bien en ese escrito con el que nos despedíamos de la casa, pues cuando llegamos a la casa en 2013 ya habían como unos ahorros más claros con respecto a cómo íbamos a funcionar. Esta vez no teníamos unos ahorros pues tan holgados, digamos, logramos igual sostenernos hasta junio, pues como con los ahorros, esperando también como mirar por dónde respirar. Creo que colocamos un poco esa metáfora con el COVID, pues como que los ventiladores nunca llegaban y nos estábamos como ahogando ahí con los gastos. Y bueno, pues nos tocó entregar la casa, no alcanzamos como a cubrir los gastos. Y también creo que hay otra cosa y es que la casa, el dueño de la casa es un hombre bastante, no sé cuál será la palabra para no tratarlo mal.
Pues contemos la primera relación con ese tipo y que la gente juzgue. ¿Sí o no, marica? Cuando empezamos como tuvo que haber sido por 2014 o máximo 2015, se consigue una cita con ese personaje. A este momento, ese señor tiene esa casa hace más de 8 años, ¿cierto? Dentro de sus bienes, él no la conoce. Nelson y Darío consiguen entrevistarse con él. Bueno, ellos creían que iba a hacer una entrevista. Llegan a la empresa de él y el tipo, Nelson les tira la mano, ese tipo nunca les tira la mano para dársela a Nelson, se la deja estirar y le dice, usted es el insaciable, el que siempre está pidiendo cosas. Pero eso que siempre pedíamos, marica, tenemos una gotera, manda a alguien a que cuadre esa gotera, y hay una cosa que no funciona, pero no la dañamos nosotros, eso es responsabilidad tuya. Entonces eran cosas como esas. Y eso es muy bonito, negro, porque Darío por ahí también escribió algo muy bacano sobre, sí, es que nosotros somos insaciables, pues, nosotros no queremos dejar de hacer lo que hacemos, viejo hijo de puta. Sí, o sea, realmente pasa eso y el hombre es un acaparador, pues el man es un capitalista full, o sea, es un hombre que no dimensiona que este tipo de proyectos pues no generan un proceso económico muy fuerte. Y bueno, logramos como mediar con el hombre a ver si había forma de que nos rebajara un poco el arriendo, de si nos condonaban unos meses mientras esto volvía como a despegar, intentando como estirar el ahorro y no se dio, pues no se dio. Básicamente creo que eso fue el motivo pues como para que el hombre también nos provocara pues como para que saliéramos de la casa y bueno, nos tocó entregar el espacio. Y yo mencionaba lo de Cami, pues porque Camilo era de los que últimamente estaba al 100, pues con el espacio físico, ¿cierto? De ir a abrir casi que diario, de estar pendiente de las cosas, pues que implica tener una casa, ¿cierto? Asearla y demás, cuidar los gatos, el solar o la huerta, pues junto con Duan, con el Coco Calvo, pues tenemos 2 Coco en la corporación. Entonces, eso es como lo que nos acontece de Duque, o sea, como que esas son las cosas que se nos atravesaron en el camino este año y bueno, nos tocó pues el espacio físico cerrarlo y entregar la casa, que eso es otra cosa y es, nosotros a veces nos confundimos mucho y es corpotriade o casatriade, ¿cierto? Pues sí, somos corporación, eso pues legalmente y toda la cosa, pero aparte de eso éramos la casa, o sea, la casa era como nuestro lugar así fundamental, nos permitía muchas cosas más allá de hacer eventos, encontrarnos, reunirnos, sentir algo, por lo cual también levantarnos y bueno. Hoy seguimos diciendo que nos llamamos Casatriade pues de forma virtual y nos respalda pues como la corporación, que igual va a seguir existiendo, ¿cierto? La casa sí ya en estos momentos es algo poco abstracto. Y bueno, ponía eso porque incluso eso, pues tanto así que el gatico, pues el Hanky terminó viviendo con Cami. ¿Y Camilo cómo lo ha sentido? ¿Al gatico o la...? No, él es... Las dos. No, la relación con él ha sido buena, la acogida en la casa y los que habitamos la casa también lo acogieron muy bien. Incluso él está por aquí, hace un rato estaba molestándome aquí. Está aquí a un lado sentado mirando. Bueno, entonces también está en el conversatorio. Sí. O sea, somos 5 personas acá en el conversatorio. Imagínate, Sí, sí. que ese es el único ser que se vio absolutamente todas las películas del Cinefor, absolutamente todas. Los ciclos se rotaban los responsables y Hank absolutamente todas las películas las vio. Siempre se parchaba en una mesa. Sí. Los conciertos, ellos vivieron conciertos, hasta fueron parte de obras de teatro. Pues salía Lupe, era la que más entraba en las obras de teatro a improvisar. Sí, Bueno, vamos mandándole saludos, que también saluda por acá un comentario a Varo frente a lo que ustedes nos contaban del dueño de la casa.
Pato Marinera, que también es una buena amiga de los espacios. Entonces, bueno, saludos a ella. Bien, muchachos, como que ligado a esto, no obstante, a mí me queda algo, y es como que bien, ustedes hablan de la casa, que es un espacio central, que es un sitio de encuentro indudablemente, y quienes conocemos la casa, pues sabemos de las cosas pues que también se vivieron ahí, y que no sé si se van a volver a vivir, tal vez ahí, tal vez en otro espacio, pero entonces, ligado a eso, me gustaría preguntarles, bueno, ustedes han estado igualmente muy activos, porque pues yo he visto cambiaron de Facebook, hicieron un montón de vueltas y revueltas por ahí que todavía no me quedan del todo claras, pero han seguido activos como Triade, y recuerdo que incluso antes de que empezara esto trajeron una galería acá, La Chispa, bien, como que el movimiento ha seguido para ustedes. Me gustaría como escuchar un poco, además de esta situación difícil a la que nos vemos eh, enfrentados como procesos culturales, y no, y yo les cuento, no es solo Triade, no es solo La Chispa, pues justo la semana pasada y antepasada estuvimos en un ciclo de conversatorios que llamamos ciclo de arte mutante, ¿cierto? Encuentros virtuales de arte mutante, y tuvimos un espacio que denominamos espacios culturales que resisten, con procesos en Neiva, Bogotá, también la Red Vuelta, que seguramente le conocen, bastante cerca pues a donde están ustedes. Y de todos esos proyectos, solamente uno conservaba su espacio físico, ¿cierto? Entonces, la situación, digamos, del sector cultural, como les digo, pues como que no es la misma de otros sectores que hoy se han podido mantener. Por ejemplo, los informes que han sacado, el sector financiero no perdió un peso en este momento, ¿cierto? Mientras el sector más afectado, o el que fue menos capaz de sostenerse, y hubo menos apoyo a pesar de, de las supuestas políticas que está manejando, digamos, el gobierno en este contexto, fuimos nosotros, el sector artístico y cultural. Bien, a mí me gustaría saber como que nos cuenten un poquito qué han hecho en estos meses, un poco el ciclo de cine, como qué es lo que están desarrollando, y de una vez también contarnos qué se viene para Triade, o sea, como en las discusiones que han podido tener, venga, vamos por un espacio físico, no vamos, o sea, qué sigue para Triade en términos de agenda, de proyección, que han pensado ustedes. Bueno, yo quisiera como primero hacer algo que se me olvidó ahorita, ay, qué pena. Eh, Hubo otra cosa que también nos llevó como a esto de que fuéramos corporación, quisiera como volverme a eso porque es un apunte importante, y es que en Itagüí la cosa es diferente. O sea, en Itagüí no hay una oferta, digamos, cultural muy amplia, y también digamos que no hay tantas organizaciones alrededor, ves, como de lo cultural, ¿cierto? O sea, es decir, sí hay, podemos incluso contarlas como, como, como con los dedos de la mano que llaman. Entonces también creo que eso era uno de los motivos por los cuales pues como consolidar un espacio pues corporativo, pero también un espacio eh, físico que cumpliera como unas veces de función como de casa de la cultura. Eso pues como con ese asunto, y ya con lo que nos preguntas, pues mira que también hay algo que pasó este año. Nosotros nos sentíamos como un poco, pues nos sentíamos muy contentos porque teníamos dos espacios más culturales muy cerca, ¿cierto? Entonces ya sentíamos que un poco íbamos como ampliando la propuesta, ampliando el margen de incidencia en términos de lo cultural. Pues teníamos la Red Vuelta, y estaba Casa Espiral en San Antonio de Prado, como que primero pues, cierra Espiral, después la Red Vuelta, y como que no, hay que aguantar, y bueno, no logramos pues como aguantar con las presiones, especialmente económicas. Y eso también nos lleva, y es que cuando arranca este año, pensando como en darle un giro a la corporación, especialmente un giro a la casa, fue que empezamos a transformar las redes, estábamos adecuando el espacio físico
de otra forma, incluso lo hablábamos como de cambiar un poco como la forma, si se quiere, como comercial, o sea, como buscar otros modelos de negocio que nos permitieran que el bar no, pues que el bar no fuera lo único de la casa, ¿cierto? Habíamos pensado como en diseñar unos espacios tipo coworking, estábamos en esas, consiguiendo cosas, habíamos remodelado la casa en cierta medida, entonces como que nos coge la pandemia con la casa eh, a medio hacer. O sea, como que tenía un montón de cosas empezadas y como que entonces ya era como que no solamente resolver, adecuar la casa, sino que ya no se puede abrir, entonces como que empiezan a pasar esas cosas. Lo único que, digamos, coincidió fue que ya veníamos como intentando darle un giro a las redes sociales, ¿cierto? Por eso decidimos crear una página diferente porque teníamos, era un grupo, otro que era alusión más al café bar, eso no nos permitía muchas cosas, el Instagram no funcionaba tampoco muy bien, entonces empezamos como a replantearnos eso, como sacar una nueva línea gráfica y a la final digamos que en eso sí, pues la pandemia nos coge como un poco preparados en redes sociales, digamos de alguna forma. Habíamos hecho un poco de bulla y de expectativa, entonces como que ya teníamos como unos seguidores y bueno, decidimos pasar como a lo virtual algunos de los contenidos. La verdad es que no hemos logrado como transitarlos todos. Por ejemplo, el cineforo, pues o la parte del cine no encontramos hasta el momento como una forma adecuada de continuarlo, pues porque uno dice, listo, uno coloca una película, comparte un link o la monta por acá por Stringer, pero pues la magia nuestra era como el conversar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para invitar más a la parte de la conversación alrededor de una película, que no necesariamente a ver la película, pero bueno, o sea, creo que la experiencia del cine es diferente verla en sala, tomarse el café, la pola, pero lo que fuera, a presentar, es como que ese tipo de cosas. Entonces ahí fue que dijimos, como no, hagamos unos conversatorios. Ah, bueno, no, lo primero fue incluso en conversación, creo que con Mauro, pues porque yo le manifesté la tertulia que se hacía en la casa, que era la tertulia con sabor a mango, que se hacía atrás en el palo de mango, que Mauro era como de los que más estaba encargado de eso, de la fogata, del compartir cualquier bebida y conversar, como que bueno, arranquemos con esa, arranquemos con un asunto de literatura que es también como la esencia nuestra, y decidimos empezar a hacer este tipo de cosas, de conversar por Stinger y la gente se conectaba, hacía preguntas y vimos que era posible y empezamos como a transformar. Ya digamos que lo que nos pasó fue que el proyecto con el ministerio a la final sí salió, eso estaba para arrancar en abril, obviamente eso se retrasó como casi 3 meses, por allá en junio empezamos como a resolver asuntos contractuales y bueno, nos pedían transformar todo lo que estamos haciendo a lo virtual. ¿Eso qué quería decir? O sea, que teníamos que tener todos los talleres, taller de música, el taller de literatura, el taller de artes plásticas, el taller de cine, había que llevarlo todo a lo virtual, todos los eventos culturales. Y bueno, nos costó al principio como, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Digamos que lo más fácil era en un momento, digamos como estos conversatorios, ¿cierto? Que digamos que la logística es más sencilla. Intentamos hacer un primer taller de música como pregrabado, pues yo sé que eso se hace, sé que hay mucha gente muy calidosa haciendo ese tipo de talleres modo televisión, pero a los talleristas, especialmente a Camilo, pues y a Duván, por ejemplo, no, a uno le hace falta la retroalimentación, que el otro te diga, no estoy entendiendo, si estoy entendiendo, me está sonando desafinado, no. Entonces, como que no va a ser por ahí. Tocó mirar que los talleres tuvieran como este tipo de dinámica más como de vernos por Meet o por alguna plataforma pues que nos conectara y intentar resolver. El taller de artes plásticas sí logramos hacerlo pues, como en pregrabado, porque ese no necesita tanto como la retroalimentación, pues el artista que nos acompaña lo que hace es como, pues nosotros lo llamamos como Art Attack, como enseñar a hacer cosas muy ágiles, ¿cierto? El video se mueve más sencillo, entonces como que también logramos pasar a eso y bueno, la parte de cine logramos resolverla con unos conversatorios, coincidió con que uno de los integrantes de la Corpo, Alex, estaba haciendo un diplomado en cine latinoamericano en la UNAM, entonces como que, bueno, buscate a la gente del diplomado, conversemos sobre temas varios del cine, y ahí se armó pues como toda una agenda, una parrilla pues como de programación, vamos a hablar de Buñuel, vamos a hablar de
Tarantino, vamos a hablar de, que eran también como los trabajos que se estaban dando dentro de ese diplomado, entonces los traímos pues como a la casa, se hacía pues como cada sábado, por ejemplo, ese tipo y bueno, creo que con lo que nos hemos visto gratamente sorprendido también es con los conciertos. Nos costó un tiempo largo entender cómo hacerlos, ¿cierto? Pues porque si era por medio de una plataforma como estas o si era por una videollamada, pues no teníamos la forma tampoco de vincular pues de vincular muchos instrumentos, el audio siempre sale de forma, pues no hay una sincronización muy precisa, entonces logramos también entender, nos aliamos incluso con unos amigos de la casa, pues hoy en día un parche que llama Ruido Visual, que es de ahí de Itagüí, ellos frecuentaban nuestra casa, sea porque con una de sus bandas de ska o a veces con eventos, nos han ayudado mucho pues como a ese asunto y Cami creo que es como de las formas en las que ha logrado volver a vincularse a lo que hacíamos, ¿cierto? Porque Cami lo expresaba ahorita, pues Cami era el hombre de los equipos, o sea, el hombre del montaje, quizás eso algunos le llamarán como el gaffer, pues como que parce monte, o sea, no había evento en el que Camilo no controlara, ¿cierto? Y esto no, nos quita esa parte humana también, pero bueno, Cami en los conciertos vuelve y se siente otra vez como a manejar las luces. Creo que ha sido un poco eso lo que nos ha tocado pues como hacer, intentar eso, como generar, como si, incluso el lema nuestro con los eventos que hacemos en Facebook es como si estuviéramos en casa, ¿cierto? Como intentar que sea algo muy parecido a lo que hacía Triade, que la gente se conecte, logramos vincularnos nuevamente como al Festival de Poesía, al Festival Internacional y tuvimos un par de noches alrededor de poesía y fue eso, fue sentirnos nuevamente en esa casa roja de techo de teja de barro y, y es como lo que estamos haciendo. No sé si de pronto los otros talleres que están más cercanos, Mauro, Cami. Listo, sí, de una. Hay una cosa ahí que, en la que venía pensando mientras hablabas, y es como el inicio, o sí, el inicio de labores en esta cuarentena. De nuevo fue con la literatura, que fue algo muy bacano. Y esa vez fue algo como muy breve, como que Sebas y yo hicimos así un en vivo, también pues muy artesanalmente, porque no conocíamos esta herramienta y como que de la mejor manera que se pudo. Y fue como una conversación entre él y yo, ¿cierto? Como de mi proceso con la literatura. Yo estudié literatura en la de Antioquia, que ahorita no había contado. Yo soy filólogo de allá. No me siento tan orgulloso de lo que estudié, pero sí de los libros que he leído. Y entonces fue como esa conversación, muy parchado, muy bacano, y eso dio pie a que se hicieran otras cosas. Y hay un asunto, y es que nosotros desde 2011, creo, estamos en una red nacional de talleres de literatura que adscrita al ministerio, y nosotros habíamos empezado con todo el power, es decir, como con una energía, la hijueputa, muy bacano, entre 4 personas, ¿cierto? 4 de los que iniciamos en 2009, ¿cierto? Darío, el flaco, mi persona y Nelson. Entonces ya habíamos montado un super taller y estábamos en una película, ¿no? Mejor dicho, cada semana un taller distinto con un tallerista diferente, tara. Y estamos en eso otra vez, lo pudimos retomar. Imagínense que eso fue en marzo, alcanzamos a hacer 2 sesiones, empezó esta vuelta y estuvimos como 4 meses sin el taller de literatura. Volvimos y estamos como en esa dinámica muy bacana, que también es una de las cosas que posibilitó tanto movimiento aquí en redes. Concretamos como la estrategia, la herramienta, todo, y los martes hacemos parche de taller de escritura. Siempre es como 1 horita y media máximo, 1 horita y 40, y los jueves estamos haciendo la tertulia con sabor a mango. Y entonces ahí estamos también dándole duro a eso. Incluso nada más ayer estuvimos en una charla con el escritor Luis Miguel Rivas, es de Envigado, que actualmente vive en Buenos Aires, pues en Argentina, no en Buenos Aires, ahí cerquita de La Chispa, sino en Argentina. Y entonces fue como volver a conectarnos, como con eso, con ese carretazo también. Pues por mi parte, como lo decía Sebas, sí fue
como difícil al principio, por decir, como los talleres, la primera estancia, cuando lo intentamos, pues los talleres de música, nosotros decíamos que así pregrabado, pues como que se perdía esa esencia de la comunicación entre el profesor y pues el alumno, así suene como feo, sino que el instrumento sí requiere como eso, como saber si pues uno quiere enseñarlo de la mejor manera y saber que el conocimiento sí se está transmitiendo bien. Lo que un pregrabado quizás lograría dar es como una idea de cómo tocar y no realmente dejar como la esencia pues de lo que uno quiere enseñar. Entonces, de alguna manera ya solucionamos el asunto de esto y resolvimos darlos pues por clases presenciales pues virtuales. Y ha sido un muy buen ejercicio, pues yo que soy uno de los talleristas ha sido un muy buen ejercicio. Curioso, que es lo que lleva a la transformación de esta pandemia. Y de resto hemos hecho como el ejercicio de los conciertos, que también como lo dice Sebas, me dio la oportunidad de seguir haciendo pues lo que hacía en la corporación, pues físicamente. Bueno, muchachos, bueno, saludar que también nos saludan por acá Yeya, la Yeya, que también es una conocida, que también estuvo acá participando, que justo estuvo moderando uno de los espacios que tuvimos la semana pasada, y Lau Zapata Yepes también les manda un saludo. Bien, compañeros, como un poco la pregunta para terminar este espacio, que creo que en la chispa nos hacíamos bastante y que sé que muchas otras personas estarán haciendo en este momento, y es bueno, y Casa Triade como casa que entre sus planes está volver a intentar con la casa, volver a coger fuerza e intentar la misma u otra casa, o sea, volver a hacer un sitio de encuentro, o tal vez esta situación nos pone como en una, como más precavidos frente a la posibilidad de tener un espacio físico. Yo creo que esa es la pregunta. No, Duque, hermano, a lo primero, incluso con asuntos de la pregunta anterior, como que se viene, pues estamos terminando una ejecución que tenemos con el Ministerio de Cultura. Ahora la idea es cerrar pues como a finales de este mes. Tenemos pues también como otra cosa ahí que ya empezó la alcaldía de Itagüí, digamos, como a resolver sus atranques administrativos por estar arrancando, y bueno, pues una vez se trata como de entender que igual estaban arrancando y también los cogió una pandemia, pero pues aún así no hemos dejado nunca de insistir y de estar ahí pendiente, porque ya digamos que había un recurso que se venía trabajando años anteriores para la parte de la cultura, y pues esta administración estuvo un tiempo ahí como que no sabía qué hacer con la plata. Entonces como que bueno, nosotros no importan sus problemas, pues la plata tiene que estar pues como para ese asunto. Entonces ahí vamos a lograr como a tener otros eventos, especialmente como unos conciertos para cerrar este año. Yo creo que es como lo que, digamos, como lo que tenemos así muy fuerte, más toda la parte pues como de los talleres de literatura, creo que igual vamos a poderlos continuar. Y bueno, creo que nos debemos también como que esta conversa así, creo que esto también nos va a permitir un poco como aclarar estos pensamientos de estos 7 meses, pues como para poder conversar como en pleno en la corporación. Y eso es como lo que tenemos. Ya con respecto a las otras cosas, pues hermano, yo creo que lo que hemos logrado conversar y lo que hablamos el día en que cerramos la puerta de la casa, que la entregamos, sabemos que esa casa tenía una carga simbólica para nosotros. O sea, que no es como que, ay, como que tía, yo puedo ir para otra sede así nomás, o sea, pues sí, pero esa casa tenía para nosotros pues como una carga ahí muy fuerte. Y ese día dijimos, como no, el sueño sigue estando intacto. O sea, el proyecto continúa. Nosotros en ningún momento hemos pues como, pues como pensado en acabar o en dejar de hacer cosas.
esto nos ha puesto en una situación, creo que esa reflexión la hacía especialmente el Mauro, y es, bueno, eso la han hecho varios, o sea, esa discusión ha venido estando ahí, el Darío la planteó, Nelson la planteó, bueno, todos hemos llegado como a esa discusión, pero en el texto con el que nos despedimos, Mauro recoge muy bien eso, y es, nosotros no queremos seguir teniendo un espacio que nos implique pagar, o sea, que nos implique hacer un desgaste muy fuerte por sostenerlo, porque eso nos quita la capacidad de crear. O sea, nosotros siempre soñamos con tener un espacio donde uno llegue a crear, no necesariamente a pensar en cómo hay que pagar un montón de cosas, ¿cierto? Sabemos, tampoco estamos diciendo que, pues, que un espacio gratis o no tenemos con qué comprarlo, solo que decimos es donde prime el asunto de la creatividad, y por eso estamos más como inclinándonos por el asunto de un comodato. La alcaldía de Itagüí, cuando ya vio que estábamos cerrando, pues que era serio, que nos íbamos, fue como que, hey muchachos, no, ustedes hacen un trabajo muy bonito, nosotros sabemos pues como la importancia de ese lugar, pues en este momento no hay forma, pero a partir de eso como que tenemos una lista amplia de comodatos que estamos intentando revisar a ver como por dónde puede ser el asunto. Eso nos llama mucho la atención, pues en la medida en que, en lo que, pues como lo que venía planteando, ¿cierto? Como de un espacio en el que los costos sean mínimos y sea más el tiempo para hacer arte que el tiempo para hacer plata, digamos, plata para eso, pues no plata pues como para el pago y tal. Entonces, es como esa una de las apuestas. Yo creo que pues, casi todos hemos conversado como de la posibilidad de poder tener como nuevamente un espacio el próximo año, pero pues no podemos asegurar absolutamente nada. No sé si los muchachos tengan como otra reflexión. Creo que es como eso en lo que... Sí, podríamos terminar leyendo alguna de esas cosas que le hemos escrito a la casa, no sé. Sí, no, y lo otro antes de que el Mauro la lea, por ejemplo, pues el asunto es que pues no podemos negar que igual esto nos ha puesto en situaciones muy complejas pues como corporación. Pues nosotros éramos pues dependientes del espacio totalmente, o sea, eh, a diferencia de otras corporaciones que también digamos que no tenían sede, pues se habían logrado, y todos sabemos que uno puede también tener vía organizativa, pues sin un espacio físico y darse la lógica. Striade llevaba 7 años en los que su casa era su casa, y ahora es difícil reunirnos de manera virtual, es complejo, digámoslo así, pues porque nos hemos acostumbrado a otras formas, y creo que eso nos ha llevado también como a que ciertas personas de la corporación hoy estén también ausentes, ¿cierto? Pues porque estamos logrando es como resolver este asunto de publicar, de estar en redes, y hemos descuidado también como esa parte, ese vínculo. Obviamente esto nos quitó la mística del encuentro, entonces entendiendo eso, ¿cierto? Y esperando también como que la gente que siempre ha estado ahí no se nos vaya, y cuando vamos a tener un espacio pues puedan estar, ¿cierto? Antes de que Mauro lea de pronto algo de lo que quiere leer y que le escribieron a la casa, yo creo que hay dos comentarios que nos ponen acá en Facebook que resumen buena parte como del sentimiento que muchos y muchas tenemos hacia ustedes y hacia la intención. Por eso desde La Chispa les invitamos, porque para La Chispa ustedes son un proceso de admirar que lleva prácticamente más del doble de años que lo que lleva La Chispa. Y nos dice el flaco, vamos que vamos, no hay espacio para bajar los ánimos, se harán, haremos y proyectaremos cosas poderosas. Y lo mismo nos dice la Yeya, espero que así sea, una casa creativa y soberana. Bueno, y Nelson también. Vamos caminando en estos pasos, habrán todas las intenciones. Bien, entonces ya ven que hay apoyo que muchos y muchas esperamos que Triade siga siendo una inspiración, ¿cierto? Y que siga siendo como la fuerza y la potencia que por estos años ha sido, y que creo que es como un sentimiento compartido. Sí, nosotros incluso en las transmisiones en Facebook pues tenemos ahí como la expresión, y es nos verán volver, y nos verán volver con mucha más fuerza. O sea, como que yo creo que muchos sabemos que es un momento difícil,
y nos desacomodó un montón, pero pues hemos visto que hemos logrado resolver y hemos incluso entendido nuestras capacidades de hacer también y nos verán volver. Así va a ser. No sé si Mauro sí va a leer el textico Claro. o Dale, sí, Camilo. con eso cerramos. Y no sin antes decir que ya por ahí me pasaron el dato del primer cuento que leímos. El cuento se llama Amor por 16.50, del libro Se busca una mujer. Entonces voy a leer la carta con la que inició todo este desgraciado proceso de este año, pero que en realidad fue el motivo para volvernos a unir. Uno de los últimos días que pudimos estar en la casa, hicimos el ritual de entre todos enterrar las cenizas de Lupe. Entonces dice Lupe: en Casatria nos dedicamos a contar historias, a conversar. Un martes de 2014, por mucho tiempo ignoramos cómo, llegó a la casa una gata que cargaba más de una incógnita. Era negra y blanca, era blanca y negra. La mayoría se inclina más por la segunda, por la preponderancia del blanco, pero aparte de asuntos de piel, una incógnita nos dio muchas vueltas. ¿Cómo llegó? Llegó de la calle, buscaba un techo en medio de un aguacero, la echaron de su anterior casa. Lo cierto es que un día, sin querer queriendo, uno de tantos amigos de Tríade soltó la perla. Yo se las traje y se murió de la risa, aunque de vez en cuando le llevaba whiskas y concentrado. Cuando llegó se comportaba extraño, lloraba mucho, había perdido una camada porque había llegado en embarazo, pero a los días poquitos llegó de nuevo con vida en su barriga y, como la canción, no fueron uno ni fueron dos, fueron 6 nacidos en la cocina. Esperamos que Sanidad nunca lo sepa. 5 de los cuales fueron felizmente adoptados por más amigos de la corporación, pero el último, el sexto, también carga una historia y fue el único en quedarse junto a su madre hasta el día de ayer. Ese Han Chinaski poliartístico lleva el nombre de un personaje del primer autor que leímos, pero volvamos a Lupe. Nos preguntamos, ¿qué la hacía diferente de los demás gatos si maullaba, comía concentrado, si apostaba en los techos de los computadores, en los teclados de los computadores cuando más ocupados estábamos, dormía cuanto podía? Pues creemos tener la respuesta. A Lupe la hacía diferente su gusto por el arte, pues desde 2014 no se perdió una sola exposición. Desde 2014 apareció en el escenario de cada concierto. Desde 2014 asistió a cada ensayo de teatro y a cada sesión del grupo de lectura. Desde 2014 vio cine y se durmió viendo 2001 Odisea en el espacio. También se aburrió con la tercera parte del Padrino y, como todos, disfrutó mucho la segunda, pero ningún ciclo de cine le marcó tanto como el de la Guerra Civil Española, pues no se durmió en ninguna peli y al final de cada una, estamos seguros, si hubiera podido, hubiese cantado con Rolando Alarcón: si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Ella disfrutó tanto de la casa y nosotros tanto con ella que nunca nos preguntamos cómo sería el final de su historia, porque no queríamos oír la respuesta, porque bajo esa lógica, ¿quién hubiera pensado que terminaría arrollada? Sin embargo, nos llena de alegría y sobre todo de tranquilidad que su final hubiera estado acompañado de tan buena energía, que tantas y tantos nos hubiésemos preocupado por ella y hubiésemos aportado desde nuestras posibilidades. Por esto, por ayudarnos a terminar de contar la historia de Lupe, la nuestra y la suya, le estaremos siempre agradecidos. Gracias a su aporte, Alexandra Monsalve, Ever Arcano, Juan Valencia, Edwin Elejalde, Eder Álvarez, Einer Sepúlveda, Elkin López, Carolina Montoya, Julián Moncada, Melania Teortúa, Sebastián Marín, Luisa Zapata, Ángela Giraldo, Maribel Giraldo, Steven Pérez, María Orozco, Luisa Amaya, Eliana Sepúlveda, Manuel Pastrana, Yurani Mejía, Gloria Bustamante, Jesús Pérez, Cristian Perafán, Lady Loaiza, Mario Giraldo, José Saldarriaga, Giovanni Piedrahita, Ángel Barni, Natalia Marín, Alex Herrera, Jessica Pérez, Laura Zapata, Natalia Gómez, Sara Zapata, Natalia Yepes, Javier Restrepo, Darío González, Patricia Medina, Sebastián Gómez, Catalina Yepes y al de muchas personas más. Esperamos no se nos haya escapado nadie. Logramos recolectar la suma de 1.385.000, de la cual utilizamos un total de 800.000 en los gastos de hospitalización, drogas y cremación. El restante, 585.000, eso lo usamos para comprar unos mercados. Bueno, sin más, solo nos resta decir miau, miau. No, Mauro, no, muchas gracias por esa carta tan sentida y tan desgarradora en últimas también. Pero bueno, yo creo que representa bastante como el sentimiento, así no solamente hacia la gata, sino
que tenemos hacia Triade y lo que ustedes representan. Entonces yo creo que nos despedimos, no sin antes agradecerles muchísimo a ustedes, a todo el proyecto de Triade, a la gente que nos está viendo, y también recordarles que seguimos en festival, ¿cierto? Que ahorita a las 3 tenemos mesa de trabajo con Nadia Fink de literatura. Nadia Fink es la autora de Las antiprincesas y los antihéroes desde Argentina, periodista de Marcha Noticias, de Revista de Hotel Sudestay, y está en una mesa de trabajo de literatura. Más tarde tendremos también un espacio con El Retorno, con Producciones El Retorno, de la Escuela de Audiovisuales de la Asociación Campesina de Antioquia. Y por la noche, un compañero que nos está acompañando bastante, Ver Arcano, mejor conocido como Flaco Porras, estará en un conversatorio. Mañana también seguimos completo con muchísimos talleres, con muchísimas mesas de trabajo y otros conversatorios. Entonces, a todos y a todas, invitados, invitadas, a Triade, nuestros eternos agradecimientos de parte de todo el equipo de La Chispa. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos. No, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y bueno, por aquí estaremos entonces. Seguimos. Como decíamos en el grupo de teatro, mierda. Los veremos volver. Así va a ser. Con más fuerza. Chao. Hasta luego.